Vamos a empezar a ver las razones trigonométricas. Entonces, consideramos en principio dos triángulos. Acá parece que hubiese un triángulo con otro metido dentro. Bueno, son dos triángulos, el ABD y el ACE. Son dos triángulos semejantes. Se cumplen los criterios de semejanza. Entre otros, eh, sabemos que tienen los dos triángulos los mismos ángulos, por lo tanto son semejantes. Este ángulo es común a los dos triángulos, este ángulo es recto para cada uno de ellos. Bueno, necesariamente el otro ángulo tiene que ser idéntico para los dos triángulos. Entonces son triángulos semejantes. Entonces, como son semejantes, sus lados son proporcionales. Entonces lo que podemos decir es que si hacemos el cociente entre BD y AD, eso tiene que ser lo mismo que si hacemos el cociente entre CE y AE. También va a ocurrir que si hacemos el cociente entre AB y AD, va a ser lo mismo que si hacemos el cociente entre AC y AE. Y lo último que nos queda ver es que si hacemos el cociente entre BD y AB, eso va a ser lo mismo que hacemos el cociente entre CE y AC. Entonces, sabiendo eso, por semejanza de triángulos, lo que podemos empezar a definir son las razones trigonométricas de la siguiente manera. Consideramos, o sea, en principio lo que dijimos anteriormente es que no importa el tamaño de un triángulo, sino que importa la relación entre sus lados para saber, para poder calcular los valores de las razones trigonométricas que vamos a estudiar ahora. Entonces ahora tenemos un triángulo rectángulo donde definimos, por ejemplo, este ángulo como ángulo phi, y entonces respecto a este ángulo, lo que decimos es que este va a ser el cateto opuesto, opuesto al ángulo, por supuesto. Este es el cateto adyacente, que está ahí al lado, y esta es la hipotenusa, que no cambia. Siempre es en un triángulo rectángulo, es el lado más largo. A eso lo llamamos hipotenusa. Entonces, si hacemos el cociente entre el cateto opuesto, siempre referido a un ángulo, ¿no? El cateto opuesto a este ángulo, y la hipotenusa, eso nos va a dar el valor del seno de este ángulo. No importa el tamaño del triángulo, lo que importa es el valor del ángulo que tenga en este, digamos, el valor del ángulo que hayamos elegido en ese triángulo. Entonces, de la misma manera podemos decir que si hacemos el cociente entre el cateto adyacente a este ángulo y la hipotenusa, eso nos va a dar el coseno de este ángulo. Y por último, el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente nos va a dar la tangente de este ángulo. Esas son las razones trigonométricas y las más usuales en realidad. Después tenemos las razones trigonométricas inversas. Inversas en el sentido multiplicativo. O sea, si invertimos esta fracción, lo que nos queda es hipotenusa sobre cateto opuesto, y eso es lo que vamos a conocer como cosecante de este ángulo. Si invertimos esto, nos va a quedar hipotenusa sobre cateto adyacente, y eso va a ser la secante de este ángulo, y si invertimos lo que llamamos tangente, y ahora pasa a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto, eso va a ser la cotangente de este ángulo. O sea, siempre que calculamos una razón trigonométrica es en función de un ángulo, y siempre va a importar cuál va a ser el cateto adyacente, cuál el cateto opuesto, y por supuesto la hipotenusa. La hipotenusa, como dijimos, es el lado más largo de un triángulo rectángulo, es el lado opuesto al ángulo recto. Vamos a ver ahora estas razones trigonométricas con alguna precisión. Vamos a tomar una idea de cuál es el valor que pueden llegar a alcanzar, en dónde estarían acotados sus valores. Entonces, consideremos para este análisis primero un plano cartesiano, y entonces vamos a trazar en el centro, en el origen de coordenadas, un cuarto de circunferencia trigonométrica. Nos alcanza con un cuarto para el análisis. Una circunferencia trigonométrica es una circunferencia de radio 1, entonces nos quedaría este cuarto de circunferencia, y si nosotros dibujásemos una semirrecta con origen en el centro, en el origen de coordenadas, y tendría una intersección con ese cuarto de circunferencia trigonométrica, y entonces en ese punto trazamos una vertical y obtendríamos un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo estaría constituido por un radio, la vertical, y
esta parte del eje X. Entonces, ahora podemos en este triángulo rectángulo establecer las razones trigonométricas para este ángulo. Vamos a trabajar en paralelo con dos ángulos sin pérdida de generalidad, pero para ver algunos detalles, qué le ocurre a un ángulo que tiene más de 45 grados y qué le ocurre a un ángulo que tiene menos de 45 grados. Entonces, si nosotros quisimos calcular el seno, sabemos que el seno de un ángulo, en este caso este, es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Igual acá, el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Como la hipotenusa vale 1, porque es el radio que generó esta circunferencia trigonométrica, el cociente entre esto y esto, que vale 1, es exactamente esto. En este caso, esto. Podríamos pensar que es la proyección del radio sobre el eje Y. Entonces esta magnitud es igual a esta, que es la proyección del radio, en este caso la hipotenusa de este triángulo rectángulo, sobre el eje Y. Ese es el valor del seno. En este caso también sería esto. Si pensamos en el coseno, que es el cociente entre el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, como también la hipotenusa vale 1, el cociente entre esto y 1 es esto. O sea que esto es el valor del coseno, que sería, digamos, considerando el análisis anterior, como si fuese la proyección de el radio, la hipotenusa, sobre el eje X. Lo que podemos ver es que cuanto más grande se hace el valor del ángulo, crece el valor del seno y decrece el del coseno. Estamos pensando hasta 90 grados, ¿no? En este caso. Cuanto más se aproxima a 90 grados, digamos 89, el valor del seno es casi 1, porque coincide casi con el radio. En cambio, el valor del coseno se acerca mucho a 0. Al revés, cuando el ángulo es más chico, más cercano a 0, el valor del seno también se acerca a 0 y el valor del coseno se acerca a 1. Eso parece ser límites, ¿no? Después vamos a terminar viendo que el seno y el coseno están acotados entre menos 1 y 1, dependiendo del valor del ángulo, por supuesto. Ahora, si ya pensamos en la tangente es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, pero acá no son tan sencillas las cuentas, ni esto valen 1, como para simplificar algo. Entonces lo que podemos hacer es considerar un triángulo semejante. Sabemos que si el triángulo es semejante, siempre considerando este ángulo como el ángulo al que estamos calculando las razones, vamos a obtener justamente los mismos cocientes. Entonces pensamos en este triángulo, el ODA, que es un triángulo semejante al OBC. Este ángulo es común a los dos tienen un ángulo recto, por supuesto, son triángulos rectángulos, y además este ángulo necesariamente es igual a este. Y entonces, si nosotros queremos calcular la tangente de este ángulo, la calculamos como el cociente entre AD y OA. Pero OA es un radio, o sea que vale 1. O sea que el cociente entre esto y 1 es exactamente esto. Este es el valor de la tangente, del ángulo φ. En este caso, un ángulo mayor a 45. Bueno, acá también, ¿no? La tangente acá no deja de existir. En este caso veamos lo mismo, ¿no? Analicemos que acá lo que tenemos es el cociente entre BC y OC es equivalente al cociente entre AD y OA. Como OA vale 1, esto sobre 1, exactamente esto. O sea que esto es la tangente. Lo que podemos ver inmediatamente, que la tangente de un ángulo mayor a 45 vale más que 1, esto es 1, esto es más que 1, y la tangente de un ángulo menor a 45 vale menos que 1. Entonces uno lo que puede pensar, y de hecho es así, es que la tangente de un ángulo de 45 vale exactamente 1, ¿sí? Eso lo podemos comprobar después con un caso particular, o mismo pidiendo a la calculadora que nos dé esos valores. Entonces, pensando en el valor más grande que puede tomar la tangente, uno lo que podría decir es, bueno, imaginemos que este ángulo crece. Cuando este ángulo, el ángulo φ, tiene un valor cercano a 89, la tangente es, digamos, es enorme, tiene un valor enorme. Y por más que después crezca poquito el valor del ángulo, el valor de la tangente crece muchísimo. Por supuesto, uno podría preguntarse entonces cuánto vale la tangente del ángulo 90. Bueno, eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero no podríamos calcular el valor de la tangente 90 porque nos daría algo así como un valor, es un valor indefinido, lo que nosotros a veces decimos infinito. No lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que la tangente se genera
con la intersección entre la semirrecta que nace en el origen de coordenadas y corta a esta recta que es tangente, justamente, que toca, digamos, a la circunferencia trigonométrica y es paralela al eje Y, si la tangente nace de esa intersección, si tenemos un ángulo de 90 grados, o sea que esta semirrecta, una semirrecta que sería normal respecto al eje X, nunca tendría intersección con esta otra recta, pues serían paralelas. La tangente de 89, lo que fuere, y casi 90, sí existe y es enorme, por supuesto. Pensemos ahora en las otras razones trigonométricas, en las que habíamos definido como cosecante, secante y cotangente. Entonces, la cosecante dijimos que era el cociente entre la hipotenusa y el cateto opuesto, pero ahora ya no es tan conveniente esta cuenta. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo algo dividido 1, que sabemos que da exactamente algo, que 1 dividido algo. Ahí ya es otra cuenta. Entonces, para poder verlo rápidamente, lo que hacemos es buscar otro triángulo semejante. Entonces, un triángulo semejante a este es este que tenemos acá. En vez de considerar el OBC, consideramos el OFE. Son triángulos semejantes. Son los dos rectángulos y este ángulo φ es igual a este ángulo. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos entre paralelas cortadas por una transversal. Entonces, en vez de pensar en este triángulo, pensamos en este otro. Entonces, cuando hablamos de la cosecante de φ, imaginando que φ está acá, porque esto también vale φ, hacemos el cociente entre el valor de lo que sería ahora la hipotenusa del nuevo triángulo rectángulo y el cateto opuesto. Pero ahora es el cateto opuesto, esto es lo que vale 1. Entonces, todo esto dividido 1 vale exactamente esto. O sea que OE es el valor de la cosecante de este ángulo que está acá. En este gráfico también podemos ver el valor de la cosecante, siendo este el ángulo φ, entonces este el ángulo φ. La cosecante la obtenemos haciendo el cociente entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Como el cateto opuesto es un radio de la circunferencia trigonométrica, vale 1. O sea que esto sobre esto es exactamente esto, el segmento OE, como lo era acá, el segmento OE. Ahora, viendo la secante, y sabiendo que la secante es el cociente entre la hipotenusa y el cateto adyacente, acá tenemos el ángulo φ, hipotenusa sobre cateto adyacente, y viendo que el cateto adyacente no tiene valor 1, vamos a buscar un triángulo semejante y conveniente para que ahora en este triángulo, en lo posible, y así va a ser, vamos a encontrar un cateto adyacente que tenga valor 1. Por lo tanto, eso va a facilitar las cuentas. Entonces tenemos, es más, un triángulo que ya utilizamos. Este es el ángulo φ, este es el triángulo OBC, y el ODA es semejante al OBC. Entonces usamos el ODA, y ahora tenemos que el segmento OD es la hipotenusa, mientras que el OA es el cateto adyacente. OD sobre OA, siendo que OA vale 1, da como resultado OD. Este segmento sobre 1 es este segmento. O sea, el valor de este segmento, la magnitud de este segmento sobre 1 vale la magnitud de este segmento. O sea, OD es la secante. Acá también podemos ver eso. Este es el ángulo φ, entonces tenemos la hipotenusa sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente vale 1. Esto sobre 1 es exactamente esto. Podemos ver ahora algunas situaciones donde podemos comparar las magnitudes de secante y cosecante y cómo varían. Empezamos viendo la cosecante. La cosecante se genera, se define con la intersección de la semirrecta que nace en el origen de coordenadas y en su intersección con la recta tangente a la circunferencia trigonométrica, tangente y horizontal, o sea, paralela al eje X. En ese punto de intersección queda definido el segmento OE el valor de la cosecante del ángulo φ, mientras que, acá también, ¿no? OE, intersección de esta semirrecta con esta recta, mientras que el valor de la secante se define con la intersección de esa misma semirrecta con la que estábamos tratando y la recta tangente a la circunferencia trigonométrica, pero vertical, o sea, paralela al eje Y. El segmento OD
es la secante, OD secante. Lo que podemos ver es que para un ángulo mayor a 45, el valor de la secante es mayor al de la cosecante, mientras que si el ángulo es menor a 45, el valor de la secante es menor al de la cosecante. Podemos ver en un caso particular, si el ángulo fuese de 45 grados, la secante y la cosecante coincidirían. Estudiando ahora la cotangente del ángulo, al ángulo φ, así como antes la tangente era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ahora la cotangente va a ser el cateto adyacente sobre el opuesto. Entonces lo que nos va a interesar ahora es que lo que sea que fuere el cateto opuesto tenga valor 1. Entonces volvemos otra vez a este triángulo, el OFE, que es semejante al OBC. Este ángulo φ es este ángulo φ que tenemos acá también. Entonces cuando queremos hacer el cociente entre el cateto adyacente y el cateto opuesto, cuando ahora el cateto opuesto vale 1 porque es un radio de la circunferencia trigonométrica, vemos que el valor de la cotangente es esto que está acá. ¿Sí? Exactamente esto. Y entonces otra vez podemos ver que en el caso, bueno, acá el valor de la cotangente es esto que tenemos acá, ¿no? ¿Sí? Es el cateto, en este caso el cateto adyacente, dijimos, este ángulo φ es este ángulo φ que tenemos acá. Entonces el cateto, consideramos este triángulo que tenemos acá, y el cateto adyacente es este, o sea, el valor que tenga, sobre el cateto opuesto, que es esto que está acá, que vale 1. Entonces acá obtenemos exactamente el valor de la cotangente. También vemos como el valor de la cotangente para un ángulo de más de 45 grados vale menos que 1, y es por supuesto más chico que, es más chica que la cotangente de un ángulo de menos de 45 grados que tiene un valor mayor a 1. Esto de que es menor a 1 lo podemos ver porque esto vale 1, ¿sí? Porque esto es un radio de la circunferencia trigonométrica. Aprovechamos las características de la circunferencia trigonométrica para simplificar todos estos cálculos que estamos haciendo, todas estas observaciones que se pueden hacer. En el siguiente gráfico podemos ver que aparecen todas las razones trigonométricas y se logran con distintas intersecciones de la semirrecta que nace en el origen de coordenadas y corta a la misma circunferencia trigonométrica, a una recta tangente a la circunferencia trigonométrica y paralela al eje X, y a una recta tangente a la circunferencia trigonométrica y paralela al eje Y. En principio, en la intersección que tiene esa semirrecta con la circunferencia trigonométrica se logran los valores del seno y del coseno. En su intersección con la recta tangente a la circunferencia trigonométrica y paralela al eje X se logran los valores de la cotangente y de la cosecante. La cotangente sobre la misma recta que es tangente y la cosecante sobre esa misma semirrecta. Este es el valor de la cosecante, la cotangente, y tanto la tangente como la secante se logran en la intersección de la semirrecta que nace en el origen de coordenadas y corta a la recta tangente a la circunferencia trigonométrica y paralela al eje Y. Este es el valor de la tangente, está sobre la misma recta tangente, y este es el valor de la secante y está sobre la semirrecta que nace en el origen de coordenadas. Por último, lo que podemos ver es las relaciones de las funciones, de las razones trigonométricas en un ángulo cualquiera, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que este ángulo y este ángulo son complementarios. Son complementarios porque entre los dos tienen que sumar 90. Partiendo de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo vale 180, ya que este es un ángulo recto y tiene ya 90 grados, los otros 90 grados tienen que estar entre los otros dos. O sea, si este vale 1, este tiene que valer 89. Si este vale 45, este vale 45. Por eso decimos que son complementarios, porque entre los dos suman 90 grados. Considerando en este triángulo el ángulo φ, lo que podemos ver es que el seno del ángulo φ es
el cateto, el seno de cualquier ángulo, ¿no? Pero el cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso es A sobre C. Pero lo que es el seno para este ángulo sería el coseno para el ángulo mu, su complementario, porque para este ángulo tenemos esto como cateto, para el ángulo φ tenemos el lado A como cateto opuesto, pero el lado A para el ángulo mu es el adyacente, o sea que el cociente A sobre C es el cateto opuesto sobre la hipotenusa para el ángulo φ, pero es el cateto adyacente sobre la hipotenusa para el ángulo mu. O sea, lo que para esto es el seno, para esto es el coseno. Y así también ocurre para el caso de la secante y la cosecante, la tangente y la cotangente. Por ejemplo, veamos la tangente del ángulo φ. La tangente de φ es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, tangente de φ A sobre B. Pero para mu, A sobre B sería la cotangente, porque la tangente de mu es B sobre A. Habíamos visto que la tangente y la cotangente son razones trigonométricas que son inversas en el sentido multiplicativo.